Bueno, un saludo a todas las estudiantes, todos los estudiantes del curso de Pensamiento Social del profesorado Alfredo Palacios de las carreras de Historia y Geografía. A través de este video vamos a comenzar una modalidad de trabajo en el marco de la excepcionalidad que nos plantea esta pandemia, por lo cual este material va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan observar, analizar y luego en una instancia colectiva podamos trabajar sobre consultas, sobre opiniones, debatir, digamos, y profundizar lo que aquí va a quedar planteado. La temática que vamos a trabajar en este primer encuentro con este formato tiene que ver con un pensador político sumamente trascendente que si tuviésemos la posibilidad de intercambiar en este mismo momento nuestras opiniones, nuestros conocimientos y apelando a lo que ustedes ya saben desde su formación secundaria o formaciones posteriores e incluso lecturas formales o informales, seguramente si yo les dijera el nombre de este pensador, automáticamente lo asociarían con una serie de imágenes, con una serie de frases, con una serie de ideas con los cuales inmediatamente se relacionan. Me refiero específicamente a Thomas Hobbes, un filósofo político inglés del siglo XVII, y un poco en función de este impedimento me adelanto a la asociación de imágenes, de figuras a las cuales se hacía referencia. Seguramente algunos, muchos de ustedes cuando escuchan hablar de Hobbes inmediatamente lo asocian con la figura del Leviatán, el monstruo marino, digamos, citado en los textos bíblicos, o inclusive la obra misma Leviatán, que es el tratado filosófico más conocido, su obra, digamos, que ha trascendido con mayor fuerza digamos, la obra de Hobbes, y también con, digamos, imágenes, decía, con frases, como por ejemplo el hombre, el lobo del hombre, digamos, en estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, la imposibilidad de lo social, el absolutismo, digamos, a Hobbes se lo asocia con el absolutismo puntualmente monárquico, vamos a ver que no necesariamente es así, pero digamos, Hobbes está relacionado, insisto, con esta serie de imágenes, de frases, de pensamientos. Vamos a comenzar a presentar a nuestro autor, no desde su biografía, no tenemos, el ámbito no es el más adecuado, por otra parte hay muchas enciclopedias, portales, sitios en donde ustedes pueden consultar, de hecho los convoco a que lo hagan. Vamos a comenzar a trabajar a Hobbes desde una especie de biografía académica, si vale el término, por lo menos dejarlo presentado en función de sus obras principales, o por lo menos en el marco de la materia que a nosotros nos interesa, pensamiento social y particularmente el surgimiento del pensamiento político moderno, que es por donde estamos ahora, vamos a señalar una serie de obras principales. Para eso sí necesariamente debemos centrarnos en algunos aspectos biográficos, los imprescindibles. Decir que nació en el año 1588 en el sur de Inglaterra, en Malmesbury, y que vivió prácticamente todo el siglo XVII, digamos, es claramente un autor del siglo XVII, fue muy longevo, murió a los 91 años, en el año 1679, excesivamente longevo para la época, lo sigue siendo hoy en día. Este, y claramente, bueno, salvo esos 12 años que vive en el siglo XVI, luego toda su vida transcurre en el siglo XVII y particularmente su vida, digamos, su juventud, su adultez, su madurez, digamos, su ancianidad, es claramente un hombre del siglo XVII, claramente un hombre de la Inglaterra del siglo XVII, podemos decir de las Islas Británicas y de la Europa occidental, porque está atravesado por todos los debates, digamos, por ese contexto, y en ese contexto claramente es desde donde él elabora su obra y el legado que nos llega hasta nosotros. De la biografía, insisto, algunos trazos los convoco a que ustedes puedan leerlo, algunos trazos imprescindibles para el desarrollo de este encuentro.
Nace en 1588, poco se sabe de sus primeros años, simplemente que fue hijo de un padre abandónico, de un párroco rural, Thomas Hobbes también se llamaba, pero que aún así su familia, su entorno logró que acceda a estudios formales o a lo que eran estudios formales para aquella época. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a partir de su formación, él va a comenzar ya en su juventud digamos, a realizar una tarea que habitualmente era común por esos tiempos, principios del siglo XVII, que es llevar adelante el tutelaje, ser el tutor de los hijos de la nobleza. Esto lo va a llevar a realizar distintos viajes por Europa, particularmente por algunas ciudades de la península itálica, por Francia, en donde va a tomar contacto no ya solamente con las obras de Galileo Galilei, de Kepler, del mismo Francis Bacon, que es inglés, o un poquito más tardíamente de René Descartes, sino también con los círculos de pensamiento, digamos que se referenciaban en esos autores. Es importante esto porque va a tener que ver con su formación inicial o con el complemento de su formación inicial. Difícil como para los grandes intelectuales de aquella época circunscribir cuál es la formación de Hobbes. Cuando vean en su biografía van a ver que algunos lo plantean como un teólogo, un físico, un matemático, digamos que estudia, se especializa en geometría, filósofo, político, una vastedad, digamos, de lo que hoy serían disciplinas autónomas, independientes. Eso es lo que nutre, digamos, la formación de Hobbes en su juventud, en su primera edad madura, y lo que va a terminar de alguna manera plasmando e intentando sintetizar en su primer proyecto, digamos, utilizando la palabra académico, digamos, no sería el término, Hobbes no fue un académico, sino que hoy en día los académicos lo retoman, pero digamos en su primer proyecto teórico, político, filosófico, que va a ser escribir en el transcurso de la década del 30, de 1630, una trilogía, digamos una obra en tres partes, en donde tratara sobre el cuerpo, sobre el hombre y sobre el ciudadano. Esto es, primero desde la física, ver las leyes del movimiento de los cuerpos y trabajar a partir de esos entes, luego especificar, abstraer al hombre, digamos, como un ente específico, digamos, y también trabajar sobre las leyes del movimiento del hombre y cómo lo va llevando, digamos, cómo eso se transforman en conductas a partir de la mediación, de las experiencias, de la racionalidad, de la búsqueda, digamos, del deseo, de la voluntad y demás, y finalmente el ciudadano, digamos, con un nivel de complejidad creciente, ¿no? El ciudadano que obviamente contiene al hombre, el hombre que está, por otra parte, digamos, contiene al cuerpo, en este caso el cuerpo específico, y forma parte del mundo de los cuerpos. Ese era el desarrollo de su trabajo, tratar de explicar cómo se llega al ciudadano, digamos, desde el análisis del ámbito de la física. Digamos, esa es la perspectiva filosófica que él quiere desarrollar. De hecho, trabaja en eso, pero como sucede con estos autores, ya lo explicitamos cuando trabajamos un párrafo muy específico de Giovanni Pico de la Mirandola, y luego ya en un desarrollo un poquito más profundo con Maquiavelo. Estos son pensadores que piensan en contexto, como decíamos. No son pensadores que están en un altillo, en una cúpula de cristal, sino que de alguna manera están en el barro de la historia, si vale el término, están atravesados por sus contextos, por los conflictos, por los intereses de sus épocas, intervienen en esos conflictos y por otra parte también en muchos casos pagan las consecuencias de haber intervenido en esos conflictos. En ese sentido, esa obra, digamos, esa trilogía que Hobbes planea, se publica en el orden inverso. Y esto tiene que ver con las disputas políticas en Inglaterra de la década de 1630 y fundamentalmente las de 1640, que son mucho más álgidas porque bueno, hay revoluciones, digamos, en contra de la monarquía, hay digamos, es una etapa muy movilizante de esa época, inclusive esa etapa culmina con el derrocamiento de la misma monarquía, la ejecución de un rey, digamos, anticipándose lo que va a suceder en Francia un siglo y medio después. En ese sentido, Hobbes ve pertinente publicar primero el trabajo sobre el ciudadano. Por eso les decía que, a pesar de que había planificado una trilogía con esa direccionalidad,
publica finalmente El Ciudadano. Lo hace en principio fuera de Inglaterra, justamente temiendo de alguna manera las consecuencias políticas que esto implicara, y luego finalmente regresa a Inglaterra en la década de 1640 y de alguna manera queda imbricado en ese clima social, político y demás. En 1649 decía, es ejecutado el rey Carlos II. Hobbes forma parte, digamos, de esa etapa de la historia en su propia nación, y va a suceder que se va a dar durante la década de 1650 la primera y única experiencia no monárquica de la historia de Inglaterra, digamos. La única república que tuvo Inglaterra en su historia va a transcurrir en la década de 1650. Hobbes va a estar en ese momento, en ese lugar. Va a ser digamos, la república del Lord Protector de Oliver Cromwell. Y paradójicamente, digo, insisto, por este asunto de que a Hobbes se lo asocia inmediatamente con el absolutismo monárquico, va a publicar el Leviatán en esa etapa, digamos. En el año 1651, en el marco de esa república, Hobbes va a publicar el Leviatán. Esto en principio parecería una paradoja, porque el Leviatán está asociado, insisto, a la monarquía. Después vamos a ver que no necesariamente es así, sino al absolutismo. Bueno, lo que va a suceder con Hobbes, un poco terminando esta historia biográfica en términos de sus producciones, es que finalmente va a publicar la trilogía en el orden, no en el orden que pretendía, la va a publicar. De hecho, el libro El Ciudadano, que es el primero que publica de esta trilogía, va a ser el que le va a ganar, digamos, el que le va a hacer ganar fama entre sus contemporáneos y por el cual va a ser reconocido. No el Leviatán, digamos, el Leviatán va a ser publicado sí en vida de Hobbes, pero va a ser reconocido tiempo después como obra, la obra que realmente le da prestigio, fama, conocimiento y que le hace ganar enemigos, y de eso se trata también, hacia eso voy, es básicamente El Ciudadano. Porque básicamente en estas obras lo que él hace es, en tanto reivindicado por la filosofía política moderna, por el pensamiento político moderno, va a escindir digamos, la legitimación, la fundamentación, el motivo por el cual debe existir el Estado y debe existir un orden político del ámbito de lo teológico. Digamos, en ese sentido es claramente un pensador moderno, y algunos autores plantean que es el inicio realmente del pensamiento político moderno, está marcado por estas obras de Hobbes, por El Ciudadano, por el Leviatán. Esto obviamente le va a provocar la enemistad de la iglesia de la época. Va a ser acusado de ateo, y sin embargo, digamos, va a quedarse viviendo en Inglaterra, va a ser perseguido, va a sufrir amenazas de encarcelamiento, no le van a dejar publicar obras. Termina de alguna manera su vida ya en la década de 1660 e inclusive 1670, con la restauración monárquica, termina su vida en Inglaterra, sin poder publicar estos escritos de tipo teórico, político, que sí se van a publicar en el extranjero. Va a terminar traduciendo una serie de obras, digamos, de alguna manera él también había empezado de esta manera. Insisto, vayan a la biografía, que ahí van a tener mayores elementos. La idea no es desarrollar la biografía de Hobbes en este ámbito. Va a terminar su vida, digamos, traduciendo a los clásicos griegos, y básicamente va a ser quien traduzca al inglés las obras de Homero, la mitología griega, la Ilíada y la Odisea, ¿no? De alguna manera va a terminar cumpliendo ese compromiso de no intervenir ya a través de sus escritos en la política interna de Inglaterra y de las Islas Británicas. Esto es un poco la presentación en términos muy generales de Hobbes, de su trabajo. Vamos a detenernos un poquito más en la época, digamos, en el contexto. Para eso voy a hacer algo que espero que no resulte, digamos, tedioso. Les voy a leer un pequeño párrafo. A lo largo de este encuentro voy a leer algunos pequeños párrafos. Insisto, espero que no sean aburridos, no son tan extensos. En todo caso, después espero la devolución al respecto. De la biografía, en realidad, que hace referencia a la autobiografía de Hobbes, en la publicación de una de las ediciones del Leviatán, una edición aquí en castellano que sacó la editorial Losada,
un prologuista del Leviatán, llamado Carlos Moya, comienza, digamos, refiriendo a Hobbes y a una parte de su autobiografía. Les leo. Thomas Hobbes, 4 siglos después. Llega la Armada Invencible. Desde el puerto de Bristol hasta la pequeña ciudad de Malmesbury no hay gran distancia. Y la temible noticia vuela por todo el país. El miedo ante el inminente desembarco de los españoles se hace pánico cerval en la angustiada mujer del pastor Thomas Hobbes, embarazada ya de 8 meses. ¿Qué puede hacer? El parto se anticipa. El 5 de abril de 1588, día de Viernes Santo, nace su hijo. Será el máximo pensador político de su estremecido tiempo, pensando el argumento del Estado absoluto, Leviatán. En su ancianidad escribió en dísticos latinos, en una escueta autobiografía, recordando su nacimiento, recordando a su madre, dice: concibió tan gran miedo que nos parió a mí y al miedo juntamente. Consideramos, continúa Carlos Moya, ¿no? Consideramos esta singular ecuación con que nuestro filósofo se declara hermano gemelo del miedo. Yo y el miedo. Hobbes y su doble. El otro que es la inextricable sombra del que se sabe él mismo. Su angustiosa inmediatez con la pura inminencia de la muerte, su propia muerte y la de los demás, haciéndose tanática latencia presencia cotidiana en el turbulento tiempo de guerras y revoluciones que le tocó vivir. Es interesante, luego les mando este pequeño párrafo, digamos, de este prólogo al Leviatán de Editorial Losada, porque aquí quedan planteadas una serie de categorías claves para pensar a Hobbes, digamos, haciendo un poco juego con su biografía, su pequeña autobiografía que claramente le escribe, esta idea del miedo a la muerte inminente y la necesidad de un Leviatán, digamos, que nos permita conjurar ese miedo y que nos garantice la continuidad de nuestra vida. De alguna manera esto queda presente aquí. Podemos decir que la etapa que atraviesa Hobbes, la etapa de la historia que atraviesa Hobbes, que comienza justamente con la inminente invasión de la Armada Invencible, está, digamos, signada por la posibilidad de la muerte violenta, de la muerte inminente en términos de, digamos, los grandes conflictos en la historia política inglesa. Y él quiere dar cuenta de eso, cómo fundar un Estado que pueda conjurar ese peligro. Pero no es propio de su época. Si uno, no es el caso, no lo vamos a tomar aquí, pero si uno analiza la historia política de Inglaterra, va a ver que incluso antes de 1588, antes de la llegada de esta Armada Invencible, el temor a esa muerte inminente a partir de la conflictividad política también se hace presente. Les dejo también como tarea, además de la biografía de Hobbes, que puedan investigar un poquito qué fue este asunto de la Armada Invencible. Simplemente algunos elementos generales al respecto. La Armada Invencible fue una coalición de fuerzas navales que se propuso invadir las Islas Británicas, particularmente Inglaterra, lideradas por Felipe II, el rey de España, el rey español que por ese tiempo unificaba varias coronas europeas, era, digamos, una de las principales, si no la principal potencia del mundo, con el Imperio Otomano como un gran enemigo, ¿no? Pero claramente del mundo occidental. ¿Por qué se llega a este intento de amenaza? Bueno, digamos, este intento de invasión que finalmente fracasa, La Armada Invencible no tuvo nada, insisto, después pueden verlo. ¿Por qué se llega? Bueno, hay distintos, digamos, elementos que considerar, distintos factores. Indefectiblemente el proceso de expansión colonial que ya España había, digamos, tenía en desarrollo desde hacía un siglo y que comenzaba
a desplegar Inglaterra. Fue uno de los motivos, de hecho, la reina de la época, Isabel I, la reina de la época en la cual nace Hobbes, permite y otorga patente de corsario a embarcaciones inglesas para hacerse de los cargamentos, de riquezas, de metálicos que los españoles traían desde las islas del Caribe, digamos desde el conjunto de nuestro continente, en pleno proceso de conquista, colonización y saqueo colonial. Ese fue uno de los motivos, estas patentes de corsarios que da la reina y estos enfrentamientos en el mar por las riquezas. También ligado a esto, las guerras religiosas que se van a estar dando durante todo ese siglo XVI en Inglaterra forman parte del contexto en el cual puede y debe entenderse este intento de invasión fallido de las Islas Británicas. España como digamos el reino fundamental del mundo católico, Inglaterra y el norte de Europa, los países del norte de Europa, del norte atlántico de Europa, como los países, las naciones, los reinos en los cuales se estaban desarrollando digamos, las reformas ligadas al protestantismo y la decisión de la Iglesia Católica. En el marco de ese conflicto también debe entenderse este intento de invasión. Bueno, insisto, por ahí me extendí, la idea es hacer un video relativamente breve que no exceda los 45 minutos o que ande por ahí. Y por ahí estas temáticas son importantes, pero no dejan de ser laterales en función del punto al cual queremos llegar, que es justamente presentar las categorías principales de Hobbes. Pero pueden ir sobre esto, o cuando vayan a las materias, digamos, específicas, yo esto se los comentaba, hay elementos que nosotros traemos, que mencionamos, que apenas establecemos los trazos gruesos, que son materias específicas o temas o unidades de las propias materias que ustedes van a ir desarrollando en la carrera. Bueno, vuelvo. Estos conflictos, digamos, atravesaron, uno podría decir, la Inglaterra desde, no sé, la Guerra de los 100 años, que comienza ya por el siglo XIV, en el siglo XV, las guerras en Inglaterra también dinásticas, los York contra los Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas, también generan, digamos, conflictividad política en función del poder estatal. Bueno, esta sucesión de guerras hizo que la nobleza, digamos, la crisis del siglo XIV, todo este conjunto de conflictividades que, insisto, no empiezan en 1588, nos remitimos siglos atrás, hizo que la nobleza de Inglaterra esté debilitada por tanta conflictividad, por tantas guerras, por tantos enfrentamientos, lo que hizo que con Enrique VII, sobre fines del siglo XV, se fortaleciera muy tempranamente para el conjunto del continente el absolutismo, digamos, el poder absoluto del rey, que se va a afianzar con Enrique VIII y finalmente con Isabel I. Inglaterra tiene un proceso de absolutismo temprano. Ese absolutismo está ligado al proceso que nosotros analizamos en encuentros anteriores, que tiene que ver con la transición del feudalismo al capitalismo y la monarquía aliada a las burguesías mercantiles que están en proceso de desarrollo en contra de las noblezas, o en todo caso del poder tradicional de las noblezas, porque ciertas noblezas también, ciertos sectores de la nobleza también comienzan a conformar una aristocracia terrateniente ligada a los negocios en el campo. Esta nueva forma de explotación del campo, no ya en términos estrictamente feudales, en función de este debilitamiento de las noblezas, va a generar el afianzamiento del poder monárquico y el desarrollo también de las burguesías mercantiles, de los sectores que van a comenzar a trabajar el campo o a poner el campo en producción con otros criterios, y van a desarrollar tempranamente también la industria textil. Bueno, las manufacturas, el artesanado textil comienza a desarrollarse con otra dinámica. Esto tiene que ver con este contexto. En ese contexto, uno de los grandes terratenientes, ya lo habíamos visto cuando explicábamos el proceso en términos genéricos, a modo de tipo ideal, era la Iglesia. Y la Iglesia en Inglaterra va a ser expropiada. La Iglesia manejaba 1/5 de los territorios de Inglaterra, va a ser expropiada, y esto va a generar la conflictividad con la Iglesia, lo que está sucediendo en la base material. Cuando ustedes lean la historia de esa época van a ver que obviamente también hubieron cuestiones a nivel superestructural,
de excomulgaciones, de casamientos, digamos, de ruptura, de divorcio, la historia de Enrique VIII, de Ana Bolena y demás, que suceden en este siglo, pero el trasfondo básicamente, la excomulgación y finalmente la ruptura entre la iglesia que va a ser finalmente la iglesia anglicana y la iglesia católica pasa por estos elementos más estructurales, ¿no? Esto está muy bien analizado, bueno, forma parte de ese artículo que trabajamos llamado Y sin embargo se mueve, se acuerdan que lo vimos, ese proceso se da particularmente en Inglaterra y está muy bien analizado en el capítulo 24 sobre la acumulación originaria de Carlos Marx. Este proceso es básicamente lo que describe Marx, es fundamentalmente lo que ocurre en esa Inglaterra, y además de lo que ocurre en Inglaterra y luego en el campo europeo, también analiza el proceso de expansión colonial y cómo ese proceso expropiatorio, cómo esa aristocracia, digamos, que surge, digamos, de la propia nobleza y la burguesía mercantil que se va a enriquecer usufructuando el campo, de la tierra desde otra perspectiva, y produciendo valores de cambio, no ya valores de uso, y cómo hay un proceso de expulsión del campesinado, de los siervos a las ciudades, y cómo se va a ir conformando el proletariado, digamos, a partir de las leyes de vagabundaje, digamos, de disciplinamiento, digamos, la aplicación del terror ya de Estado. Ese Estado es el Estado absoluto que se va conformando. Pero bueno, me estoy yendo, les pido disculpas por ahí en el ámbito de la clase, uno podría hacerlo en el ámbito de este tipo de videos, el tiempo debe ser lo más compacto posible y ya estoy viendo que estamos en una larga introducción y todavía no entramos al pensamiento de Hobbes. Pero lo pueden analizar, o podemos volver sobre esto, o en todo caso les hago la referencia para que entiendan que este proceso tiene que ver con ese pequeño artículo que trabajamos nosotros de Sin embargo se mueve, así es su título, y si lo quieren profundizar está en el capítulo 24 de la acumulación originaria, que es un texto que, bueno, de acuerdo al desarrollo que podamos llevar adelante en esta materia, también vamos a trabajar cuando lleguemos al pensamiento de Carlos Marx. Bueno, vuelvo. Hobbes nace, digamos, en ese contexto y todo el contexto, digamos, y toda la etapa del siglo XVII va a ser una continuidad de estas luchas. En el siglo XVII, en Inglaterra en particular y luego en las Islas Británicas, van a haber dos reyes, dos monarquías que van a pretender afianzar el poder absoluto y luego va a haber, como decíamos, revoluciones, una república, la restauración monárquica y finalmente la llamada gloriosa revolución, aunque ya Hobbes para ese tiempo había fallecido, ¿no? La llamada gloriosa revolución es 1688, pero hay una enorme inestabilidad política y si uno tiene que decir cuáles han sido los factores, bueno, en términos superestructurales, el proceso de expropiación de las masas rurales, el proceso de, digamos, lo que estábamos desarrollando, el proceso de conformación de la explotación capitalista del campo, también las luchas religiosas, y también las luchas nacionales o lo que van a ser los colectivos nacionales, las luchas entre los ingleses, los galeses, los escoceses, los irlandeses, digamos, un nivel de conflictividad que pasaba por distintos, digamos, distintos estamentos, ¿no? Lo social, lo económico, lo político, lo religioso, y ahí había que poner un orden, digamos. En ese contexto se entiende el Leviatán. ¿Cómo pensar un Estado que por otra parte adquiera poder absoluto, pero que no esté legitimado en el orden teológico feudal, que no esté legitimado con la legitimación que se establecía en la Edad Media, que no surja, digamos, que el poder de quien ejerza digamos, el poder soberano no sea una delegación, en definitiva, que no gobierne por delegación divina, por mandato divino, digamos. Hay que fundar un orden racional que emane, digamos, del propio cuerpo político y del propio cuerpo social. Eso es lo que debe pensar Hobbes. Bueno, insisto, tal vez un extenso contexto, pero indefectiblemente muy necesario. Ahí es cuando surge el Leviatán. En ese contexto es cuando surge el Leviatán, pensar esta figura del Leviatán. De nuevo, por tercera vez creo que en esta casi media hora o cerca de media hora que estamos digamos, desarrollando, los remito a una búsqueda personal, individual, y en todo caso después podemos compartir. Si ustedes buscan Leviatán, Thomas Hobbes en Google, digamos, y buscan particularmente la imagen,
se van a encontrar con la primera etapa, la primera portada que tuvo el libro Leviatán, que es un monstruo eh, con cara humana en este caso, que remite a un monstruo bíblico, un monstruo que habitaba en el mar, un monstruo marino absolutamente temeroso, que en algunos casos se asocia a lo demoníaco, digamos, pero siempre digamos, a una fuerza sobrenatural, si vale el término, por el cual los hombres quedaban aterrorizados. Digamos. Esa es la idea, si uno tiene que, digamos, más allá de la referencia mítico-religiosa, la idea es esa, una figura que aterrorice, que atemorice a los hombres, que los paralice, que los subordine, que los discipline, en definitiva. Bueno, la imagen, insisto, decía, si la pueden buscar, van a ver que es un monstruo, en este caso está representado en la portada del libro original, con cara humana, con la corona, sí, claramente en el Leviatán, la corona que hace referencia a la monarquía está presente, y luego en sus manos van a encontrar la espada, que es el poder militar, que representa el poder militar, o sea, la corona tiene la espada, y el báculo, que es el poder, digamos, eclesiástico, digamos, el poder de mando de los pastores, de los sacerdotes. Y luego van a ver que ese monstruo está conformado por infinidad, por cientos, por miles de pequeños hombrecitos que componen el cuerpo de ese monstruo. O sea, todos nosotros componemos finalmente ese estado, o en todo caso, ese estado está compuesto por todos nosotros en la cabeza del monarca. Es el monarca el que va a dirigir todo nuestro cuerpo. Y el monarca, lo que representa esa figura, es el monarca el que va a tener el poder eclesiástico y el poder militar. Digamos. Por debajo del poder monárquico va a estar el poder eclesiástico y el poder militar. En el Leviatán, y vuelvo sobre las lecturas, en algunos casos, en algunos párrafos, Hobbes va a desarrollar, digamos, para justificar en términos teóricos, en términos de razonamiento, a partir de un método, digamos, de exposición, de explicación, por qué debe conformarse este Leviatán. Hobbes parte de describir a los hombres en el estado de naturaleza. Él comienza preguntándose cómo es el hombre en estado natural. Hay un capítulo de referencia ineludible que luego se los voy a enviar para que lo puedan trabajar, para que lo puedan analizar, que es el capítulo 13 del Leviatán. Les voy a leer algunos párrafos, que es justamente el capítulo en donde Hobbes trabaja esta idea. Él comienza diciendo que los hombres en el estado de naturaleza son iguales en cuanto al cuerpo y a la mente, digamos, en cuanto a sus condiciones corporales y a sus condiciones mentales. O sea, concretamente, no es que no haya diferencias entre nuestras corporeidades, no es que no haya los más fuertes y los más débiles. Lo que él dice es que aún los más débiles pueden derrotar a los más fuertes si se conjugan sus fuerzas y si logran, digamos, sorprender a estos otros. Concretamente, los más fuertes no son lo suficientemente fuertes como para someter durante todo el tiempo a los más débiles. No es literal, digamos, lo que estoy diciendo, pero sí la idea. En ese sentido, los hombres, en definitiva, no podemos dominarnos unos a otros, por más que haya fuertes y débiles. Y lo mismo sucede con nuestras mentes. Los hay algunos más inteligentes, son los pocos, los menos, los que se dedican a las ciencias, y luego la inteligencia está distribuida en términos relativamente igualitarios entre los hombres. Digo los hombres porque obviamente en el siglo XVII Hobbes habla en estos términos, no es que uno adhiera a este tipo de lenguajes, digamos un lenguaje absolutamente sesgado en términos de género, pero él habla claramente de los hombres, ¿no? Cuando él dice, bueno, ¿cuál es la condición natural de la cual parten los hombres? Parten de la igualdad en términos corporales
y de la igualdad en términos mentales. Sucede que como somos iguales, tenemos voluntad, tenemos los mismos deseos y en términos generales queremos las mismas cosas. Y eso empieza a prefigurar el conflicto, ¿no? Esta condición de igualdad hace que deseemos las mismas cosas, tengamos voluntad por las mismas cosas y, y que empecemos a desconfiar del otro y que querramos anticiparnos a ese otro para lograr que lo que nosotros tenemos no nos sea arrebatado por ese otro, y si no lo tenemos, para alcanzarlo antes que ese otro lo alcance. Eso genera desconfianza. Es interesante, esto sí se los leo, porque muchas veces, bueno, lo que uno puede explicar tiene su valor, pero las palabras propias del autor tienen aún más. Ver si el hombre efectivamente para Hobbes en su estado natural es un ser social. Porque esto va a ser diferente en los próximos autores que nosotros analicemos, en la trilogía de contractualistas que nosotros analicemos. Vamos a ver que Hobbes es considerado un contractualista, lo mismo que John Locke y lo mismo que Rousseau, pero vamos a ver que hay diferencias entre ellos. Cuando Hobbes se pregunta respecto a si el hombre es un ser social, en el capítulo 13 del Leviatán dice concretamente esto: por lo demás, los hombres no derivan placer alguno, sino antes bien considerable pesar, de estar juntos allí donde no hay poder capaz de imponer respeto a todos ellos. O sea, no somos naturalmente hombres sociables, sino que nos pesa estar con otros, y mucho más si no hay un poder que colectivamente respetemos. Continúo. Pues cada hombre se cuida de que su compañero le valore a la altura que se coloca él mismo, y ante toda señal de desprecio o subvaloración es natural que se esfuerce, hasta donde se atreva, que entre aquellos que no tienen un poder común que los mantenga tranquilos es lo suficiente para hacerles destruirse mutuamente, en obtener de sus rivales, por daño, una más alta valoración, y de los otros por el ejemplo. Digamos, no somos seres sociales, no somos seres gregarios necesariamente, sino todo lo contrario. Y vamos a estar en situación de competencia, vamos a estar en situación de desconfianza, vamos a estar, digamos, en la necesidad de ser reconocidos por los otros, no ya solamente en anticiparnos a obtener lo que el otro tiene, sino que por otra parte vamos a desear que el otro nos reconozca, y vamos a llegar a las consecuencias más extremas si esto no sucede, para con ese que no nos reconoce y como ejemplo para el conjunto, ¿no? Entonces, es una situación complicada, muy complicada, que deriva necesariamente en la guerra. Y de aquí esta frase de la guerra de todos contra todos. Si no hay un poder común que nos atemorice y estamos compartiendo un territorio, un espacio, en función de esta construcción que hace Hobbes de pensar cómo es el hombre en estado de naturaleza, indefectiblemente esa situación nos va a llevar al enfrentamiento de todos contra todos, a la guerra de todos contra todos. ¿Cómo lo define Hobbes? Dice: es por eso manifiesto que durante el tiempo en que todos los hombres viven sin un poder común, esto es importante, insiste en esta idea, mientras vivamos sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama guerra, y una guerra como de todo hombre contra todo hombre, pues la guerra no consiste solo en batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Es interesante esto. La guerra no es la lucha en sí misma o el enfrentamiento físico en sí mismo, sino la predisposición a. Luego este párrafo continúa con la metáfora atmosférica. Digamos, el mal tiempo no es el chaparrón de un día o de una mañana, el mal tiempo es la propensión a la lluvia durante días.
digamos. Bueno, la guerra es eso, es la propensión a la lucha, no necesariamente el momento de la lucha, sino que cuando estamos preparándonos para esa lucha o desconfiando del otro y dispuestos a luchar, estamos en estado de guerra. Y claramente el hombre en estado de naturaleza, para Hobbes, indefectiblemente está en un estado de guerra. Bueno, obviamente que la vida, trato de leerle lo menos posible, hay veces el párrafo en términos literales es interesante, pero obviamente que la vida en estas condiciones es una vida corta, efímera, bruta, mísera, solitaria, digamos, no hay posibilidad, él lo dice claramente, no hay posibilidad de industria, de comercio, de arte, de cultivo de la tierra, digamos, no hay posibilidad de una vida plena, desarrollada en estas condiciones. La vida es básicamente corta, mísera, bruta, y por eso esta propensión a la guerra debe ser conjurada de alguna manera. Me detengo en un punto que es muy importante respecto a si esto es efectivamente un estado histórico y cómo lo plantea Hobbes. Y esto es importante no solamente para Hobbes, sino para los autores que nosotros vamos a analizar. Hobbes no es alguien que se acerca a la reflexión sobre las conductas humanas, sobre el comportamiento, sobre su realidad política y sobre, digamos, y con la idea de generar un proyecto político desde una perspectiva que hoy en día lo harían las disciplinas históricas. Digamos, no es un historiador. No le interesa, digamos, tener certeza de si efectivamente esto que él está describiendo es el estado de naturaleza originario del cual parte el hombre. Él claramente sabe que no es así. Bueno, de hecho lo confiesa, entre comillas. En el mismo capítulo 13 dice, les leo también, esto es importante, su propia palabra, dice, puede quizás pensarse que jamás hubo tal tiempo ni tal situación de guerra. Y yo creo que nunca fue generalmente así en todo el mundo. O sea, ya concede, no hubo tal situación de guerra de todos contra todos y no pudo haber sido así en todo el mundo. Pero hay muchos lugares donde viven así hoy. Pues las gentes salvajes de muchos lugares de América viven, con la excepción del gobierno de aquellas pequeñas familias cuya concordia depende de la natural lujuria, no tienen gobierno alguno y viven hoy en día de la brutal manera que antes he dicho. O sea, cuando tienen que buscar un ejemplo de cómo sería ese estado de naturaleza en el tiempo histórico en el cual está viviendo, viene hacia nuestro continente y encuentra a los salvajes de América, entre comillas los salvajes de América. Y sigo. De todas formas, esto es muy interesante, de todas formas, ¿qué forma de vida habría allí donde no hubiera un poder común al que temer? Puede ser percibido por la forma de vida en la que suelen degenerar en una guerra civil hombres que anteriormente han vivido bajo un gobierno pacífico. O sea, él lo que quiere conjurar son las guerras civiles. Las guerras civiles que están sucediéndose en Inglaterra y en las Islas Británicas en el momento en el cual él está escribiendo. Las guerras civiles protagonizadas por los sectores monárquicos, por las aristocracias nobles y feudales, en contra de los sectores de las burguesías mercantiles que intentaban arrebatar parte del poder al rey y que finalmente en 1649 arrebataron todo el poder al rey con la República de Cromwell. La lucha entre los absolutistas y aquellos que pretendían la república, que termina, digamos, en una mediación entre ambas posturas con la formación de la monarquía parlamentaria. Los parlamentaristas versus los monárquicos. Esas son las guerras civiles que atraviesan la Inglaterra de la década de 1640 y que en realidad ya vienen de antes, como nosotros veníamos diciendo, y que finalmente van a terminar estableciendo, ya muerto Hobbes, con la gloriosa revolución en 1688, gloriosa revolución en términos de la historiografía liberal inglesa, la monarquía parlamentaria que todavía hoy en día tiene vigencia, digamos, y que ya lleva siglos en Inglaterra.
Esa disputa de guerras civiles entre los parlamentaristas y los monárquicos es lo que Hobbes quiere conjurar, y es el ejemplo que él pone como estado de naturaleza. Es cierto, pone el ejemplo de los salvajes de América, pero él dice, bueno, fíjense, si vivimos en un estado de guerras civiles continuas, en definitiva estamos en estado de naturaleza, dice Hobbes. Y por último, en relación a este capítulo que es central, bueno, ¿por qué los hombres en definitiva conformaríamos un estado político? ¿Cuál sería el motivo? Seguramente todos ustedes lo pueden razonar y lo deben tener claro.